Bienvenidos amigos al chismecito papá de OneFootball y los expulsados. Vean nada más esta belleza de portada. Renato Ibarra será registrado con el América. ¿Qué dice la nota, señoras y señores? Aunque se decía en un inicio que dicha posibilidad era prácticamente nula, Renato Ibarra finalmente será registrado con el América e incluso entrenó al parejo del equipo. El ecuatoriano podría tener minutos de cara a la jornada doble donde las Águilas se enfrentarán al FC Juárez y a los Xolos de Tijuana. La lesión de Leo Suárez, que lo llevará al quirófano, fue el motivo por el que Santiago Solari ha aprobado que Ibarra tenga una nueva oportunidad con los de Cuapa. ¿Y qué magnitud de nota puede tener esto? Pues simplemente la doble moral del América. A un principio, cuando fue el problema con este mequetrefe, habían dicho que no había cabida para este tipo de futbolistas que daban una mala imagen al equipo. 3 doritos después, pues sucede que ahora sí, el América va a echar a andar este negocio con Renato Ibarra. Ya se sabía desde un principio cuando el grupo Orlegui le echó la mano a Televisa, le echó la mano al América y se lo llevó a jugar con el equipo del Atlas. Ahora se está cobrando el favor, además de que Televisa, pues bueno, sigue transmitiendo los partidos de Santos, que se quedó sin televisora. Bueno, esta es la mafia, señoras y señores, la mafia aquí está. Y yo te digo que la mejor información de fútbol a nivel mundial es OneFootball, así que es gratis. Aquí abajo te voy a dejar en la caja de descripción el link para que descargues la aplicación, porque a la gorra no hay quien le corra. Saludos y besos en el tragachiles para el rey de la comedia, Jorge David en su chimuelón hasta Tijuas, Jimena Ramírez, Eduardo Monzón hasta Guatemala, Frank Danielo hasta Chihuahua, José Pedro hasta Mexicali, David Valderas hasta San Antonio, Texas y Alik Roshak hasta Culiacán, Sinaloa. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada, aguas con la mazacuata, porque tiene hambre y tira baba. Bien dicen que el karma llega, tarda pero llega. Sinceramente, lo que comunicaremos en este video es el producto de lo que se sembró con creces y también emula cómo un comunicador puede llegar a ser tan vital para poner en la órbita una vez más a un futbolista que aún piensa que todo es color de rosa y el cual sigue fuera de la realidad. En este canal hemos relatado algunos videos de Javier Hernández, de cómo en su momento se convirtió en uno de los delanteros más importantes de México, de cómo estuvo envuelto en la corrupción de un gobierno mexicano y de cómo poco a poco su carrera se fue al abismo mientras estuvo en Europa gracias a las faldas, a la indisciplina y a que en su vida dejó entrar a un tipo que le metió excremento en la cabeza. Todo eso lo hemos tratado, además de cómo Sergio Dip ha intentado revalorizarlo tras las cámaras. Sin embargo, hoy el futbolista sigue fuera de sí, lejos de una realidad a todo lo que vive, sin aceptar que su tiempo se ha acabado y que trata de mostrar su última cara. Un ente que poco a poco está quedando en el olvido futbolístico de la gente a pesar de su última buena racha, además de que también el aparato mediático que tiene detrás con Sergio Dip sigue manteniéndolo con vida, quien desde siempre no se ha portado como un verdadero periodista, pero que gracias a su reflector intenta por todos los medios darle quórum con la afición, quien en su mayoría ha convertido ese gusto por el jugador en una repulsión inaudita. Por eso, el karma se ha aparecido en la vida de este personaje, quien vive de lo poco que pueda hacer en una liga bastante pobre en lo futbolístico y que evidencia las campañas puntuales de los medios a su favor. Es por eso que hoy te presento la depresión y la falsa idea que acabó con el Chicharito para siempre. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Luego de analizar y digerir la aberrante y última entrevista que Sergio Dip hizo por enésima ocasión al Chicharito, ratifiqué que para ciertos entes de la comunicación deportiva son muy importantes las relaciones públicas que hacen, lo tergiversado que está el medio y sobre todo que el periodismo deportivo está en estado de extinción. ¿Por qué llegué a esta conclusión? Simplemente porque un periodista supuestamente debería cuestionar e investigar los hechos y las realidades.
Lo que hizo Sergio Dip en esta entrevista simplemente fue una cromada de pelotas bestial, donde lo aduló, lo enalteció, lo subió en el ladrillo, mezcló su amistad, su vida privada y su amor por Javier Hernández con su profesión, siendo totalmente lamentable, haciéndole una entrevista a modo, la cual solo se trató de que Chicharito es grande, no es fácil de sorprender, dentro y fuera de la cancha, que no es un sumiso como lo mencionó el futbolista, sino que siempre se ha atrevido a hablar y a cuestionar a sus compañeros en selección y a su técnico, y que siempre externará sus sentimientos porque le gusta hablar. Y sobre todo, que el Chicharito no está acabado en su carrera y que tiene mucha cuerda para seguir incluso estando en selección. Realmente no hay mucha necesidad de verla para darse cuenta de la asquerosa realidad y de cómo se puede revivir la carrera de un futbolista con una cámara y con un micrófono. Tenía que hacer énfasis en esta parte para que se pudiera entender este video. El Chicharito, de por sí, es considerado uno de los futbolistas más detestables de México, a pesar de que este ente ya ni siquiera juega en Europa. Tristemente, su carrera se fue a la basura por muchas circunstancias. De hecho, él mismo ha hecho mención de que, en efecto, en el 2020 se lo cargó el payaso producto de una depresión que vivió luego de la seguidilla de broncas que se le dejaron venir. La muerte de su abuelo, quien es sabido lo protegía y le aconsejaba. Su exesposa y su familia, la cual intentó formar y que se fue al caño gracias a la intromisión de su disque mejor amigo Diego Dreyfus, quien en su momento le pulió la tuerca y le enseñó que las cosas chingonas dejan mucho dinero a quienes hacen que sus clientes las imaginen. También el cambio de vida europea a la americana, las delicias del fútbol del viejo continente se diluyeron por sus broncas con el amor. Por culpa del micrófono, Chicharito se la pasaba más hablando tras la cámara con sus compinches amigos de los medios y solo con quienes da la entrevista, porque Chicharito no es tonto. Él dice lo que quiere decir y a su modo. Por eso, Sergio Dip es el elegido, porque nunca lo cuestionará, mucho menos le hará ver la realidad, y porque también la carrera del comunicador depende del futbolista. Este es el verdadero mensaje, el complot de ambos. Uno vive gracias al otro. No solo es una amistad, sino un consorcio. Ambos se ayudan porque, siendo sinceros, les hago una pregunta. ¿Sergio Dip sería algo importante tras la cámara sin el Chicharito? La respuesta es no. Este comunicador es tan gris como Raúl Arias dando una entrevista o una opinión, pero gracias a Javier y su amistad con él, el comunicador tiene siempre la nota, y es así como se hace protagonismo en el qué dirán de las redes sociales. Y por otro lado, el Chicharito es un tipo que necesita colocarse otra vez en el radar, pero la pregunta que surge en este momento es, ¿realmente vale la pena hacerle campaña a un tipo que está casi en el retiro del fútbol? Porque seguramente muchos se lo preguntan. La respuesta es sí. ¿Por qué? Simplemente porque Javier se hizo de una trayectoria. Mala o buena, el público latino necesita seguirlo, necesita saber de él, haga o no haga nada, y eso le da la nota a personas como Sergio Dip, siendo un toma y daca. Ok, está acabado en lo futbolístico, aunque muchos piensen que con sus 10 goles en los 10 partidos que jugó antes de la lesión, ya lo haga como un nuevo crack. Pero no, esa es una parte que analizaremos más adelante. Aún así, Chicharito vende, y entrevistarlo le da puntos a Dip en su empresa. Porque le da el tema, da de qué hablar. No importa que las preguntas sean basura, que no se le cuestione. Lo importante para Dip y para sus jefes es que él es de los pocos que le puede entrevistar, y a quien el Chicharito aprecia por cómo lo coloca ante la opinión pública. Este punto aplica para todos los futbolistas que últimamente han tomado un agrandamiento sistemático en sus carreras. Realmente, la carrera de un jugador es muchas veces incierta, más cuando tomas un protagonismo detrás de un micrófono. De hecho, el Chicharito no es el primero ni el único en ser ese tipo de jugador que se jactó de su éxito, de cómo los medios le armaron una carrera en el extranjero o los políticos en su defecto.
En su momento, Ego Sánchez pasó por ese camino. Un tipo que sí, precisamente, luchó contra la discriminación. Dejó en alto el nombre de México en el Atlético de Madrid o en el Real Madrid. Incluso, en su momento, ya no planeaba regresar a México ni de chiste. Pero a principios de los años 90, su carrera empezaba a tomar la curva del descenso. Y al sentirse aún posibilitado para jugar, tuvo que aceptar regresar a México para jugar con el América y con el Atlante. Donde, dicho sea de paso, no rifó y de agrandado no lo bajaba la afición y sus compañeros de equipo. Cremoso era un calificativo con el cual le llamaban en ese entonces al Pentapichichi, pues según él no merecía ese trato de los mexicanos, por lo que repitió hasta el cansancio el término malinchista a sus detractores, sin saber que sus ínfulas de grandeza eran una patada en los huevos. Había pasado de ser un tipo querido por la gente a ser un futbolista repugnante para el Vox Populi. Años más tarde, ese mismo fenómeno llegaría con Javier Hernández porque este simplemente perdió el piso. Creyó que esos logros de jugar en el Manchester United y tener buenas campañas, de emigrar al fútbol alemán y ser protagonista o en su defecto, llegar al Real Madrid por méritos propios, abro paréntesis, eso muchos lo creyeron y lo siguen creyendo, cierro paréntesis, aunque la realidad es que fueron las políticas de un gobierno las que lo pusieron en el equipo de Florentino. Todo eso, la afición mexicana se lo aplaudió, incluso en sus peores momentos, la misma fanaticada lo apoyó y le supo dar su lugar. Sin embargo, el que su carrera le haya pagado con creces y le haya hecho ser una superestrella tras las cámaras, no implica que esas mieles del éxito sean perpetuas. Javier Hernández empezó a experimentar el karma de un futbolista que se creyó leyenda. Luego de esa declaración desatinada, Javier pensó que la gente le bailaría esa osadía y no fue así. Aunque el Chicharito poco o nada le importa lo que diga la gente en general. A él solo le interesa lo que él haga y está bien. Muchas personas aplican el individualismo y es válido. El problema es creer y jactarse de algo que no eres. Sin embargo, lejos de la polémica, el karma hizo su chamba. Exactamente cuando este militaba en el West Ham, sus broncas maritales, Diego Dreyfus haciendo sus enjuagues de tanga y cortejando a su morra fueron vitales para el triste final de este sujeto. Como dice la frase, dime con quién te juntas y te diré quién eres. La culpa, sin duda, se le echaron a David Moyes, quien supuestamente no quería al jugador. Aunque la realidad es que Moyes era malo dirigiendo y el Chicharito ya no estaba arropado. Los tiempos cambian y siempre un futbolista debe estar programado para adaptarse con cualquier técnico o con cualquier equipo. Es una chamba compleja, pero al cabo vale las cantidades millonarias que cobran los futbolistas. De ahí, la historia ya la sabemos. Chicharito terminó en Sevilla solo jugando con el nombre que le precedía. Físicamente descompuesto, mentalmente aniquilado, viendo cómo su carrera se estaba yendo por la coladera. Incluso se recuerda la vez que grabaron su momento más íntimo. Le valió un pepino que Dreyfus le grabara llorando cuando supo que su carrera en Europa estaba muerta. ¿Quién accedería a que le graben de esa manera? ¿Con qué fin? ¿Por qué hacer pública su desdicha? ¿Por qué exhibirse de esa manera? ¿Acaso creyeron que esa acción reivindicaría sus desplantes ante la afición? El adiós de Europa de Hernández fue cocinada como una telenovela de bajo presupuesto. Nadie se puso a pensar en eso. Creyeron que sus lágrimas causarían afinidad, sentimiento, tristeza y harían que la mayoría apoyara al mexicano, pero no fue así. Para muchos fue una acción totalmente innecesaria, un ridículo monumental. Con Chicharito aplicaba lo siguiente: nunca pienses que estarás siempre arriba, pues el día que te caigas el trancazo será contundente. Sin embargo, el supuesto optimismo de Javier y los consejos que le daba el único que lo escuchaba y le decía sí a todo, lo hicieron alejarse más de su realidad. Cuando llegó al Galaxy, lo hizo en calidad de una supuesta leyenda, de un tipo agrandado, pero el acabose que llegó con él fueron las entrevistas que dio para autoecharse porras o para no quedarse callado. Aquí hay que aceptar algo sobre este ente. La verdad, se le aplaude que siempre quiera hablar o decir lo que siente.
El problema es que muchas veces sus argumentos están fuera de lugar. El problema también es que muchos quieren hacer pasar que su fútbol sigue siendo competitivo. Generalmente los comentócratas, quienes han visto con desdén la liga gringa en su momento, pero que ahora su futbolista predilecto está en Estados Unidos, esta vez sí ven a esa liga como una de las mejores del mundo. Este es un tema que pocos tocaron. En pocas palabras, el Chicharito se creyó un dios en los equipos donde se paró, luego de que su humildad quedara en el basurero gracias al exceso de fama que tuvo a partir del 2011. Javier se empezó a excluir, solo fue parte del círculo de las personas que él seleccionó, uno de ellos Sergio Dip. Chicharito sabía que debía tener una voz que le idolatrara y que mezclara su vida personal y su relación con él con el medio que representa. Cuando Hernández llegó al Galaxy, tuvo muchas broncas. Incluso este exigía un trato preferencial en el club, nutrido por unas ínfulas de grandeza que sus compañeros no soportaron, ni tampoco el entonces técnico argentino Guillermo Barros Esqueloto. Las broncas con sus compañeros fueron el final del camino amargo que este ente tomó. Fue lo más bajo que cayó, sumado de que sus lesiones son pruebas de un mal trabajo físico y mental. Aunado a eso, Javier pecó de un exceso de petulancia en sus últimos llamados al Tri. De hecho, esa parte fue significativa y no solo el problema de las chicas de San Antonio, pues algunos jugadores del Tri ya no lo soportaban. Él es el Chicharito y es el goleador, algo que estaba fuera de sí. Desgraciadamente, muchos confunden la gimnasia con la magnesia, el optimismo con la grandeza fabricada de la nada. También se sabe que el Chicharito creyó que por ser él se le iba a subir a las barbas a Martino, y eso fue también lo que hizo que no estuviera ya más en los llamados tricolores. De hecho, el Tata habló con los altos mandos para que ya no se le llamase pese a las peticiones de los patrocinadores. Aquí hacemos un paréntesis. Esto muestra fiablemente que no siempre el patrocinador tiene la última palabra a menos de que el jugador haya hecho algo irrevocable dentro del gremio de jugadores y cuerpo técnico de la selección. Por eso, Javier quedó sepultado de cualquier opción de representar a México mientras Martino esté al mando. A pesar de que en la pasada entrevista con Sergio Dip, este se redimiera y dijera que una de sus metas es volver al tricolor porque siempre ha estado orgulloso de representar a su país. Una frase totalmente nacionalista, lo que le gusta mucho al paisa escuchar. De hecho, esta entrevista va dirigida únicamente hacia los mexicanos en Estados Unidos. ¿Se han preguntado por qué Javier Hernández da entrevistas luego de los fracasos de la selección mayor, como en el verano pasado? Todo tiene un porqué en esta vida. Antes de los torneos internacionales, Sergio Dip inició una campaña a favor de Javier y le secundaron los mismos comentócratas de siempre. De hecho, hicimos un video sobre estos personajes y de cómo Dip se le pegó a la ubre como un becerro hambriento, arrancándole el pedazo de salchicha a chupadas y desmayándolo de tanta succión. Chicharito imponía su ley, soy el mayor goleador del Tri, decía, y daba a entender que nadie podría ir contracorriente cada que se le cuestionara o se le indicara una orden de parte del cuerpo técnico. Él estaba en el plan de hacer y deshacer, por eso se supo que muchos ya no le aguantaron el paso. En la entrevista con Sergio Dip todavía se dio el lujo de retar a sus compañeros, a quienes tengan un problema con él, que lo digan, que lo hagan público, como si todos comulgaran con su forma de expresarse, sabiendo que si es una figura pública, primero se debe de tener prudencia. Sin embargo, y no por justificar a Javier, pero en algo tiene razón. Cuando una persona cae en depresión, es muy complicado volver. Es un problema mental que requiere atención médica. No obstante, lo cuestionable de todo esto es cómo fue que llegó allí. La pérdida de su abuelo fue algo que nadie puede controlar y muchas veces, cuando se es aprensivo de ciertas personas, es contundente el golpe que se lleva al saber que jamás los volverás a ver. Eso es justificable, pero lo que no es creer que eres un todopoderoso solo porque un ente leguleyo como Dreyfus te metió en la cabeza una mentira que ahora es verdad.
De eso se desencadenó la falta de juego y el pésimo estado físico en el que se encontraba. En lugar de salir adelante, Javier fue en retroceso, se olvidó de la humildad y el infierno del cual habla fue netamente en su mayoría producido, patrocinado y creado por él mismo. Si hubiera sido un futbolista coherente en sus pensamientos y acciones, seguramente Javier todavía tuviera el cariño del público, el arropo de su gente y seguramente estaría siendo convocado a la selección. Su propio infierno fue él, con sus acciones déspotas, pero pareciera que nunca lo aprendió. No hubo un provecho final después de estar hundido en la basura durante todo el 2020. En su primer año con el Galaxy solo cosechó un triste gol y varias lesiones. Sin embargo, en este primer semestre del 2021 anotó 10 goles en 10 partidos. Un fenómeno digno de analizar y entender. ¿Por qué el Chicharito, luego de estar hundido en la basura, logró salir avante al menos en ese lapso de tiempo? Quizá porque se puso a trabajar y entendió, aunque muy poco, el haber tocado fondo. En ese momento, los medios lo volvieron a promocionar, aunque sin éxito. Luego se lesionó y eso lo volvió a ubicar en su triste realidad. En esa misma entrevista, aceptó ser el responsable, pero nunca dejó opción para que se le cuestionara, pues volvió a hablar sobre las cosas chingonas, donde afirmó que él no solo las imagina, sino que también las capitaliza. Prueba inequívoca de que su pobre mentalidad es ya un síndrome que no se quitará jamás. Chicharito confunde el no ser sumiso con ser grillero. Acepta su error, pero también culpa a terceros. Se responsabiliza y quizá en esto sí esté de acuerdo. La única forma de salir de su frustración fue la automotivación, lo cual le funcionó en aquellos 10 partidos donde logró anotar. Aún así, eso no es parámetro como para decir, ok, se ocupan de tus servicios en selección. Realmente, Chicharito en estos momentos ya sabe que se le ha presentado una forma ciertamente decorosa para terminar su carrera. Incluso, en su momento, se hablaba de un regreso a Chivas para que reivindicara su trayectoria. Por cierto, Amaury Vergara le había dejado en claro al representante del jugador que podía regresar, dejándole la bolita para que tomara una decisión. Chicharito solo lo descartó y ya, pues él no está acostumbrado a la crítica, ni mucho menos a rebajarse y regresar a México, por lo que rechazó tajantemente volver. Muchos aficionados se molestaron por poner a Chivas como plato de segunda mesa, además del repudio que muchos mexicanos le tienen al futbolista. La entrevista entre Chicharito y Sergio Dip simplemente nos dejó las cosas bien claras. Mientras el futbolista esté bien, seguirá hablando de más, jactándose de su trayectoria, pero si le va mal, simplemente se mantendrá en silencio. Concluyendo que es el vivo ejemplo de un tipo que quizá tiene el dinero del mundo y el reflector, pero que a costa de eso tiene una vida hecha pedazos con una demanda por divorcio millonaria de $100,000 por sortear, donde su exesposa lo tildó de ausente e irresponsable. Escondido tras una máscara muy frágil de optimismo, un tipo que se creyó poderoso e irrebatible, pero que se le olvidó que al final sigue siendo un simple humano como tú o como yo. Frase que ocupa siempre para justificar cada que comete un error. Pero dime, ¿qué crees que suceda con este jugador? ¿Realmente este futbolista tendrá un final digno en su carrera? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.